¿no? Es un artista, pues yo pienso que singular y con una dimensión internacional que excede los límites de un artista local, ¿no? Incluso excede los límites de un artista nacional, ¿no? No ha habido en la historia del arte un artista que haya abordado con tanta complejidad y plenitud una obra estética, una obra ideológica, como de la talla de César Manrique, ¿no? Y ello yo pienso que está en consonancia, esta escasa elaboración de la obra de César, no por parte de quien ha escrito sobre ella, sino por el propio complejo que existe en Canarias y en España de valorar lo que tenemos nosotros, ¿no? De tal manera se comprende que la obra de César haya sido valorada pues desde París hacia arriba, ¿no? Mucho antes de que falleciese, mucho antes de que tejiese un hilo constructor, yo pienso que adecuado, yo pienso que realmente insólito entre lo que supuso la tradición y la modernidad. Y la tradición y la modernidad planteado en algunas ocasiones como un sueño, como una utopía, ¿no? Hay un Manrique, bueno, que es el que todos conocemos, o el que el gran público conoce, que es el Manrique de los años 60, ¿no? El Manrique de los grandes espacios, el Manrique de regenerar naturalezas totalmente desahuciadas desde una visión cósmica del espacio, como ya se ha dicho, ¿no? Donde se ha planteado, donde Manrique planteó la exaltación de los elementos naturales, ¿no? El aire, el agua, la tierra, el fuego, y que cada uno de estos elementos está presente en esa obra de Manrique de los años 60, ¿no? Pero yo diría que mucho más, ¿no? Es decir, no solamente a partir de los 60, ¿no? Hay un Manrique en los años 50 que me parece un Manrique excepcional, un Manrique donde indaga en la tradición a través de la exploración de esos elementos naturales y también a través de los fósiles, naturalezas encontradas, que en su pintura, en sus monotipos, va a ser crucial para entender su obra posterior. Evidentemente, esa etapa de los años 50, siendo fundamental, se nutrió poco después, aunque ya lo había desarrollado, con las propuestas informalistas de los franceses, en particular de Dubuffet o Fatrier, en menor medida de Walsh. Walsh era más bien más poético, más lírico, pero la utilización de materias, evidentemente con otro sentido que Frautier y Dubuffet aplicaban a su obra, Manrique se hizo eco de ello, ¿no? Y luego su estancia en Nueva York. Su estancia en Nueva York me parece también es crucial, ¿no? Arte pop, pero también un sentimiento, una relación con todo el organicismo, ¿no? La arquitectura orgánica, el paisaje orgánico, y también una cuestión que quizás merece la pena resaltar, con la ebullición de ciertos sectores de la sociedad americana que hablaban de ecologismo, ¿no? Que hablaban de una arquitectura o unas intervenciones vinculadas con la naturaleza, ¿no? Por tanto, este término ecologista yo pienso que se ha apropiado de una manera, pienso, que indebida a la obra de César, ¿no? Porque es un término más reciente, es un término que está de mayor actualidad, pero que eso ya estaba en el seno de la cultura americana de los años 60. Y aún mucho más, siempre he sostenido que siendo Manrique un artista donde abordó con igual intensidad las artes plásticas, ¿no? Él se consideró como pintor, siempre como pintor. Y yo creo que toda su obra, incluso la obra pública o la obra espacial, está estrechamente relacionada con la pintura como argumento. Evidentemente hay luego otra, que ya Fernando lo ha planteado, otra dimensión de Manrique como activista, un activista del territorio. El territorio evidentemente nunca ha estado en manos públicas,
sino siempre ha estado en manos políticas. La política siempre ha controlado la actividad en el territorio y sobre todo en un territorio frágil donde la política, en Lanzarote, ¿no? La política está muy cercana, es decir, el público está muy cercano al poder y el poder a la política, ¿no? Manrique, desde ese punto de vista, no siendo, como decía Fernando, un ideólogo o un político con una determinada orientación, evidentemente el hecho de ser artista ya es un compromiso. El hecho de intervenir en el territorio aún lo es mucho más. Y Manrique tiene esa lectura poliédrica, ¿no? Que no se puede interpretar desde una sola disciplina del conocimiento humano, ¿no? Manrique es mucho más. Y aunque se puedan establecer relaciones entre la tradición, entre lo vernáculo, entre Canarias y la modernidad, Manrique es único y excepcional. Y su lectura, yo creo que global, pues todavía quedan muchas cosas por hacer y por decir. Y por eso pues está pues, esta serie de actividades dentro del marco de la Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna y también la labor que está desarrollando la Fundación César Manrique, no solamente la labor desarrollando con motivo del centenario, sino la labor que ha desarrollado a lo largo de la creación de la Fundación, cuando sus estatutos previos para la creación de la Fundación fue del año 92, pero ya la relación con la universidad, y eso sí me interesa resaltarlo, es desde el año 91, es decir, antes de la consolidación de la Fundación. Evidentemente, quien consolida el mensaje de la Fundación, quien ampara el mensaje de Manrique, quien protege el legado de Manrique, porque Manrique creó su fundación, es la propia fundación, ¿no? Todo lo que se aleje del discurso ideológico de Manrique, todo lo que se aleje del discurso estético de Manrique, que está siendo manipulado y utilizado por otras instituciones, incluso por el gobierno autonómico, me parece un dislate de grandes proporciones. Tuve relaciones muy cercanas, muy estrechas con César. Su hedonismo era una cuestión propia de su carácter, de su concepto de la vida, ¿no? Y conté algunas de esas anécdotas en el primer día, ¿no? Parar el coche, me obligaba a parar el coche para ver una flor amarilla, cenando en su casa del Taro de Taíche, se desnuda porque está lloviendo, para arroparse en el picón en el jardín del exterior, invitándome a mí a desnudarme para tener la misma dimensión, pero evidentemente yo no era Manrique. Aprendí de Manrique mucho. Yo no sé, cuando uno dice mis maestros, ¿no? Evidentemente mis maestros son todos los maestros que yo tuve en la universidad. Desde Javier Muguerza, que yo estudié Filosofía y Letras, ¿no? Emilio Lleó, grandes maestros del pensamiento, ¿no? Y que me han forjado, bueno, una pequeña dosis de conocimiento, pero el conocimiento se acumula, ¿no? Y evidentemente el conocimiento se acumula a través de distintos mecanismos, pero lo que se le exige al pensador, al universitario, y eso no me canso de parar de decirlo en las clases, es que tengan la posibilidad de elaborar una reflexión crítica, porque ellos no solamente son el presente y son el futuro, y sabemos que el futuro nos ha deparado gente que han estado en la universidad y que son los que nos gobiernan y que no tienen ni sensibilidad ni reflexión crítica. Tuve un gran profesor amigo al margen de la universidad, ¿no? César Manrique, entre otros, pero una gran persona que también me abrió nuevos horizontes, ¿no? Juan Antonio Ramírez, muy grande, ¿no? Juan Antonio Ramírez venía con frecuencia, se quedaba en casa, le invitaba, y entonces me propuso en un momento determinado
decía, yo no era catedrático todavía, y me dijo, Paco, vamos a solicitar un proyecto de investigación, un I+D. Digo, Juan Antonio, tú solicítalo porque tu currículum lo avala para que te lo conceda el ministerio. Yo no. Dice, no, lo solicitamos los dos. Y solicitamos, evidentemente nos concedieron el ministerio ese proyecto de investigación por el currículum de Juan Antonio, no por el mío, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, ¿qué te parece si con esto ahora organizamos un congreso sobre estas arquitecturas, estos planteamientos que no son reconocidos por la arquitectura oficial y lo llamamos como algo margivagante, algo marginal? Porque decía Juan Antonio, yo estoy loco y tú también. A pesar, dice, de cómo te vistas con corbata, tú eres una persona peligrosa. Y entonces digo, vale, de acuerdo, participo. Dice, Paco, ¿con qué quieres participar? Con la casa de Taíche. Y entonces empecé a trabajar, a investigar y apliqué un concepto para definir la casa: entropía. Entropía, la proyección del sujeto en el objeto, la proyección del artista en su obra. Y hablé de que era su metáfora, de que era su construcción de su universo y que, sin duda alguna, hay dos obras que casi son coetáneas, no son coetáneas, que es la casa de Taíche y los jameos del agua. Y son dos lugares que evidentemente hay un concepto explícito de lo que es la gruta, hay un concepto explícito de aprovechar o de utilizar o de recurrir a los elementos del cosmos, sin duda alguna, pero yo lo califiqué en ese momento como su universo, el universo de su mundo. Y son dos lugares que, además de todo eso, yo me encuentro como trasladados a otros mundos, porque son lugares muy sensibles donde hay una poética donde permea la paz absoluta y uno se encuentra transportado. Siempre, por ejemplo, cuando he estado en los jameos, aquel tubo volcánico fragmentado que está en el jameo chico, que a través de esa fragmentación entran los haces lumínicos, yo creo que lo equiparo siempre a la transformación de lo que era, por ejemplo, una catedral gótica, el sentido de la luz en la gruta. Y yo creo que durante toda su estancia en Nueva York no fue para Manrique un lugar de plena felicidad. Los primeros años de Manrique los pasó muy mal, ¿no? E incluso por ese sentido de, vamos a llamarle, no era pesimismo vital, en el sentido histórico del pesimismo vital tardorromántico, ¿no? No era eso, sino que las propias necesidades les condujo a mirar no al pop, sino en principio mirar al expresionismo abstracto americano. Y en concreto, esto creo que también se dijo en una intervención, en concreto a un pintor, Franz Kling, con esa vigorosidad de los empastos, esa pintura agresiva, y luego también que durante esa época pues leía mucho a Lorca. Fue después cuando encontró, a partir de su relación con la Galería Catherine Viviano, de su acercamiento con Andy Warhol, con las ideas que evidentemente le interesaba a él cuando desarrolló pues esa, vamos a llamarle poética, que fue crucial para el desarrollo de su arte o de su plástica o de su concepto artístico a partir del año 66 en Lanzarote, ¿no? Y también hay otro elemento fundamental, ¿no? La correspondencia que mantiene Manrique con Pepín Ramírez, ¿no? El entonces presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, el padre del actual presidente de la Fundación César Manrique, donde hay una correspondencia
en la cual Manrique desea regresar, volver a la isla para, para construir o para diseñar su utopía, ¿no? Y de ahí, pues, cuando los valores culturales, vamos a llamarles vernáculos, que están presentes en la obra de Manrique, convive adecuadamente con la experiencia de la modernidad. No se puede desvincular una cosa de la otra, ¿no? Cuando se habla de la gruta, evidentemente, ahí está también, y cuando se habla de su casa, cuando se habla de la burbuja volcánica, el sentido de la gruta de los habitantes, de los majos aborígenes, ¿no? Cuando se habla de la arquitectura popular, no olvidemos que en el año 71, Manrique publicó un libro de fotografías paradigmático, Lanzarote, Arquitectura Inédita. No debemos olvidar el nexo que existe entre Néstor y Manrique, pero evidentemente es un nexo que había que reinterpretar, ¿no? Al que habría que matizar. ¿Cuál es la visión que tiene Néstor? Al igual que tiene Tomás Morales, creo que lo dije en el primer día, ¿no? Es decir, los dos coinciden en uno desde el punto de vista literario y otro desde el punto de vista plástico, en recrear la atlanticidad, la Oda al Atlántico, las rosas de Hércules. Curiosamente, el proyecto de Néstor y el proyecto de Tomás Morales y el proyecto de Néstor se vio truncada. Pero yo creo que Manrique hereda esa idea, vamos a llamarle cosmogónica, ¿no? De la visión de Tomás Morales y de Néstor. Pero había también que relacionar a Néstor con la valorización del territorio desde otros presupuestos, evidentemente, porque Néstor lo que hace es recrear una imagen vinculado con la tradicional, no existe esa imagen vinculado con lo moderno, siendo un artista finicicular, desde mi punto de vista. Luego había también que vincular a la modernidad con Manrique, con toda la relación que existe desde el punto de vista literario, con Espinosa, con la escuela de Luján Pérez, porque también la escuela de Luján Pérez, en cierta manera, hace o realiza una interpretación del paisaje, del hombre y paisaje, pero desde otros presupuestos a Manrique. El sentido lumínico de Jorge Oramas, el sentido de denuncia social de Felo Monzón, ajenos, tanto Oramas como Felo Monzón, como Eduardo Gregorio, como Plácido Fleitas, ajenos al ideario propio del nacimiento de la escuela, que la escuela, como todos sabemos, se creó en 1918, mucho antes del esplendor de esos pintores, y fue una escuela creada por Frank Juanesco como una escuela de decoradores, nada más, ¿no? Esa dimensión de la modernidad en Canarias empieza con la escuela de Luján Pérez desde mi punto de vista, y con toda esa literatura, y que tiene luego cultivadores posteriores como Pedro Perdomo, que entre otros, estoy citando algunos cuantos, o por ejemplo las reuniones en el Huerto de las Flores en Agaete, entre Salud Alonso Quesada, Tomás Morales, en Agaete, que se dio la circunstancia de que Tomás Morales durante unos años fue médico de esa localidad, en Agaete, ¿no? Es decir, hay un cultivo de esa tradición, de esa modernidad, que no solamente nos debemos remitir a lo que existe en el ámbito, vamos a llamarle insular, en el ámbito canario, ¿no? Porque hay una serie de procedimientos, una serie de resoluciones, una serie de conceptos arquitectónicos que están presentes, por ejemplo, en los años 50 en España, como la arquitectura de Cordech, o la arquitectura en los años 60 de Corrales y de Molesún, o, por ejemplo, desde otra dimensión mucho más internacional, la relación de Ricardo Porro, del arquitecto Ricardo Porro, o el cubano, o de Rogelio Salmonel, o también de Luis Barragán, desde otros presupuestos también, en reivindicación con la cultura tradicional, o también en vez de llamar influencia, no estoy llamando influencia, estoy hablando de correlaciones, ¿no? Con la obra del paisajista Roberto Buldemar, entre otros, ¿no? Con lo cual, si añadimos, si entendemos todo ese proceso de la tradición, todo ese proceso de la modernidad, las experiencias de Manrique en Madrid, los murales del Hotel Fénix son
del año 56 son cruciales, pero también lo era 3 años antes el mural del aeropuerto de Guasimeta, y que en otro sentido, y que había que recuperar. Ese mural me parece también significativo y que había que recuperar. O también las intervenciones que tiene Manrique en los ámbitos, no solamente ya en los 60, no solamente en los espacios públicos, sino también en edificios religiosos. En Lanzarote, en la iglesia de Daría, con aquel mural en el presbiterio en Mala, o también que relacionado por el mismo material con el mural que realiza en el Hotel Salinas, una obra arquitectónica paradigmática con su buen amigo entonces, ¿no?, Fernando Higuera, Premio Nacional de ese edificio del año 76, de 1976, y que fue crucial bueno, para entender que Manrique era algo más. Y ahí está presente el agua. El agua. Y yo creo que el agua, lo dije no sé si lo dije, en la intervención del día 6, hay un elemento natural que yo creo que había que valorar en su conexión con la mirada de Manrique. El lago Verde. El lago Verde de Lanzarote. En el lago Verde se tejen muchas cosas, y que esa presencia del agua con esa olivina incluso va a estar presente en aquel juego que mantiene Manrique con el diablo en su jardín de cactus del año 91, donde se plantea ese sentido del juego que está presente también en el arte de Manrique, ¿no? Es decir, son muchísimas cosas, ¿no?